Cuando Dios nos colocó en el corazón este entendimiento, pues fue muy especial porque es pensar como Dios piensa. Dios piensa generacional. Dios piensa con una visión de generaciones. Y cuando no pensamos así, entonces pensamos naturalmente. Si usted hoy menosprecia a un adulto, usted tiene en poco a un niño, probablemente usted no ha entendido el valor de las generaciones. Y suele ocurrir que no hay un entendimiento claro con relación a lo valioso que son las generaciones. Vamos a la presentación, por favor. Gracias. Pues hoy fue el día, ¿cierto? Entonces yo voy a leer, ahorita usted va a ver. Dice el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10. Libro de los Jueces, capítulo 2, verso 10. Después que murieron todos los de esta generación. ¿Cuál generación? La generación de Josué y la generación de los ancianos de Josué. ¿Quién fue Josué? El que Dios utilizó para poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice la Biblia, toda esa generación murieron y creció otra generación que no conoció a quién, al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Diga conmigo, crisis generacional. Otra vez, crisis generacional. ¿Cómo se le ocurre a esta generación, que era la generación de la conquista? Y quiero ejemplizar esto. Recuerden ustedes una primera generación, que fue la generación que le tocó, escuche, salir de Egipto. ¿Qué le tocó? Y creo que algunos, y al final vamos a hacer un acto profético, conocemos personas que son esa primera generación. Yo lo prediqué tiempo atrás, los 4G. Una generación que le tocó salir de Egipto, como la generación de aquellos que andaban en la religión tradicional o que estuvieron en el mundo y salieron, ¿cierto? Pero hubo otra generación que fue la que vivió en el desierto. Lastimosamente esos primeros que salieron pues no pudieron sostenerse, solamente dos, Josué y Caleb, pero esa generación murió en el desierto. Aparte se levantó la generación que creció en el desierto. ¿Sí? Los que no conocieron Egipto, los que no conocieron la cebolla, los que no fueron esclavos. Esa generación pasó, ¿sí? El mar, no, pasó el río Jordán. La otra generación pasó el Mar Rojo. Y a esa generación le correspondió ¿qué? Pelear con todos los feos. ¿Se acuerdan? Los amorreos, los jesubeos, todos los feos. Damos gracias a Dios. Entonces, primera generación salió, la segunda murió. Los otros crecieron en el desierto y les tocó pelear. ¿Y qué les tocaba a esa generación? A la que le entregó Josué. Ya había Josué repartido la tierra prometida. ¿La había repartido o no? Pero ¿qué ocurrió? Que los que les tocaba conquistar, los que les tocaba gobernar, otra vez, no fue la generación que salió de Egipto, no fue la generación que creció en el desierto, no fue la generación que peleó la tierra prometida. ¿Sabe cuáles fueron los que no conocieron a Dios? La cuarta generación. Como yo veo la cara de algunos que no me echa a entender, voy a volver a orar. ¿Cómo la ve? Sí. Padre, en el nombre de Jesús, sujeto todo al señorío y al poder del Espíritu, porque entiendo, Señor, que el enemigo no va a querer que esta palabra llegue, pero por causa, Señor, de la autoridad que tiene tu palabra y por causa de la verdad de tu palabra, yo declaro que hoy hay una mente, hay un espíritu para retener, para obedecer tu bendita palabra, que es verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Vea pues cómo yo de buena gente, voy a hacer de cuenta que no he dicho nada. ¿Ah? ¿Cómo me ve? Y les voy a pedir que queden sentaditos, que veo gente moviéndose. Listo. Voy a volver a leer el versículo. Listo. Aquí vea yo cómo voy de formal.
Listo, aquí corte ahí la grabación y otra vez. Después de que murieron todos los de esa generación, ¿cuál generación? La generación de Josué y los ancianos. Creció otra que no conoció al Señor, ni recordaba las obras poderosas que Él había hecho por Israel. Diga conmigo, crisis generacional. Una primera generación que estuvo en Egipto. Esa generación que le tocó ser esclava. Esa generación que le tocó ver las 10 plagas con que Dios juzgó a esa nación. Esa generación que le tocó hacer salir. Y le tocó pasar el Mar Rojo. Y le tocó experimentar el comer maná. Pero esa generación no le creyó al Señor. Esa generación murmuró. Esa generación quiso devolverse para Egipto. Y entonces, como ellos dijeron, aquí en este desierto nos vamos a morir, el Señor dijo, listo, deseo concedido, se mueren aquí. ¿Sí? Lea la Biblia, capítulo 14 del libro de los Números. Listo, elegante. Se murieron. Y los que ellos dijeron que se iban a quedar, que iban a morir, que eran los hijos de ellos, esos no. Dice la Biblia que los de 20 años hacia abajo, esos no murieron. Esos, Dios les dio la oportunidad, el privilegio de no ser esclavos. No nacieron bajo el yugo de Faraón. Crecieron viendo a Dios todos los días darles maná, darles agua de la peña. Crecieron viendo a Dios darles carne. Crecieron viendo eso. Pero a esos les tocó pasar ya no el qué, el mar, sino el río Jordán. Eso. Entonces hay otra generación, le tocó pasar esa. ¿Y cuáles fueron los enemigos de eso? Los feos. ¿Cuáles son? Los amorreos, los fereceos, los jesueos, todos los feos. Y entonces durante, algunos dicen 25, otros 35 años, les tocó pelearla toda, acabar con toda esa gente. Y listo, acabaron con todo eso. Cuando todo estaba conquistado, Josué repartió, pam, pam, los de Isaí, los de Benjamín, los de Rubén, tan, y repartió. Y cuando el hombre repartió, le dieron lo de él. ¿Y qué pasó? Se murieron, ¿ya? Y entonces esos que eran los hijos de los que conquistaron, de los que guerrearon, ¿qué les tocaba hacer ya? Pulpito. ¿Les tocaba qué? Gobernar. Ya no había faraón. Ya no tenían problemas ni de comida, ya no tenían problemas de agua, ya no tenían que el calor, ya no tenían los amorreos, los fereceos y todos los feos. ¿Qué tenían que hacer? Diga duro, conquistar, reinar. Y a los bendecidos les dio que no conocieron al Señor. Hubo un problema generacional y el problema estuvo en que la generación de Josué se concentraron tanto en pelear y en ganar que no enseñaron y que no le contaron las obras. Entonces el peladito cuando nació vio la tierra que fluye y el hombre dijo wow, y dijo, este es el territorio que les toca a ustedes desde aquí hasta acá y ustedes son pero no le contaron que habían estado de qué, de esclavos. No les contaron que Dios había hecho maravillas, señales para que salieran de esclavos. No les contaron que Dios los sostuvo en un desierto, pero que gente por rebelde, ¿de qué? Se murió. No les contaron que hubo una generación que nació en el desierto, pero no murió en el desierto, que salieron y que conquistaron. No les contaron nada. ¿Me dejas se lo ejemplizo o no? Nació un hijo suyo y cuando nació con todo. Papito, mamita, cuartico solito. ¿Usted le tocó compartir el cuarto? Levante la mano y le tocó compartir el cuarto. Levante la mano. Muchas gracias. Aquí ha habido gente que no le ha tocado compartir el cuartico, mijo. ¿A cuánto les tocó juguete de otro? Vamos, no la niegue. Muchas gracias. ¿Cuánto le recibieron ropita al primo? ¿Cuánto? Vamos, no la niegue. Listo. Pero le pregunto, ¿no habrá un bendecido que cuando nació tenía cuartico pintadito, tenía toda la ropita? Antes regalaba los juguetes, no le tocó prestado juguetes, nunca se colocaba un trapo que no le hayan comprado nuevo. Pero nunca le contaron que un día eso no fue así. Creció con mamita, papito, abuelito lindo, abuelita linda, tía no sé dónde, pero no le contaron que eso no fue así. Y entonces, como no le contaron que Dios ha sido fiel, él no conoció al Señor.
Y esas son las crisis que tenemos. Así como hace 3100 y pico de años que estamos leyendo, pues hacia ahorita. Todavía hay gente que nace con la vida armada y que no valoran nada y que dice, yo no tielo. No les tocó comer pelado. ¿A alguno le tocó comer pelado? Muchas gracias, valoro mucho la sinceridad. No, ellos nacieron con todo. Como diría mi santa madre, boquita, ¿qué querés? Y ellos no, ellos piensan que respiran y se lo merecen todo en la vida. Yo sé a cuántos de aquí de niños los llevaron a Cartagena, conocieron el mar. Aquí hubo gente que seguro ni el televisor de niño conoció. Aquí hay personas que seguro les tocaba recibir la llamada donde el vecino. Si usted le tocó recibir llamada donde el vecino, levante la mano, quedo muy agradecido, muchas gracias. Aquí hay gente que le tocó ir a Telecom a llamar al familiar. Muchas gracias. Pregunta. O sea, usted es de otra generación. Aquí hay pelados, allá están los vecinos de atrás, no saben qué fue Telecom. Aquí hay gente que no sabe qué fue Telecom. ¿Alguno conoció los ferrocarriles? Por eso, perdón, me estoy extendiendo, pero quiero decirles, hay una crisis, hubo gente que no. No sé si ha visto el videíto, mucho desorden. No sé si ha visto el videíto, somos la generación que alcanzó a jugar tapas, la generación que jugó bolitas. ¿Ha visto el videíto? Porque el videíto está basado en un nieto que le pregunta a su abuelo cómo hacían. ¿Cómo hacían para vivir sin internet? ¿Cómo hacían para vivir sin celular? Yo tuve el privilegio de vivir sin internet. Y no creo que sea malo, creo que no hay un buen uso. Pero básicamente eso, lo que le estoy ejemplizando es una crisis generacional, una crisis por no contar. Y miremos, en el tiempo del profeta Joel, voy a hacer para mí lo que estoy predicando es casi una revelación. Porque el Señor me lo entregó en adoración. Normalmente Dios me da las prédicas en oración. Yo oro y se me viene un texto. Y tengo ahí y escribo. Y oro y dele. Y voy cantando en el carro y tan. Pero lo que estoy compartiendo, lo digo porque fue especial. Fue adorando. Y lo que voy a compartir es una relación que hay entre el bautismo del Espíritu Santo y lo que es marcar las generaciones. Es importante. Quiero decirle, necesitamos orar por Jerusalén. No sé si a usted le gusta lo profético, pero se acerca, los enemigos de Israel están cada día más bravitos y como dice Isaías, caerá el ayudado y el ayudador, dando a entender que en algún momento esa protección que ha tenido Estados Unidos sobre Israel se va a hacer a un lado y van a ser expuestos. Haber estado en el Monte Carmelo, donde estuvo el profeta, y ver el Valle del Meguido, donde va a ser la batalla, eso usted siente cositas. Porque usted se imagina los tanques de guerra, eso que vio Juanchito, va en Apocalipsis, usted lo relaciona y usted dice, uy, tremendo, es un valle grandísimo. Como cuando uno ve llanuras en el Valle del Cauca, pero yo no había visto algo tan grande. Así que por favor, oremos, ore por la paz de Jerusalén, ore por la paz de Jerusalén, porque ellos están muy expuestos, muy expuestos. Muy bien, debo seguir. Entonces, cuando Dios se presenta, Él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice allá en Éxodo capítulo 3, verso 6, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre. Cuando Dios se le presenta a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué Dios se presenta así? Porque lo que Dios está esperando es tener una generación para Él, dice la Biblia en Malaquías, en el capítulo 2. Dios quiere tener generación para Él. Entonces cuando Él se presenta como un Dios generacional. ¿Recuerda usted lo que la Biblia dice? Que por la fe los padres de Moisés lo escondieron. Entonces cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el Dios de su papá, ¿cierto? Le hace la referencia con el papá y le dice, ¿y su papá
cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? ¿De quién era descendiente Moisés? De la tribu de Leví. Ese era un hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Y Abraham es el padre de la fe, fue el primer creyente. Entonces, lo que le estaba diciendo Dios a Moisés es: venga, Moisés, yo soy un Dios generacional. No soy un aparecido, sino que por generaciones han creído en mí. Y entonces, en ese entendimiento, el libro de Joel muestra una crisis que había. Voy a leer a favor de ustedes Joel capítulo 1, versículo 2 y 3, en la versión Reina Valera. Oíd esto, ancianos, escuchad todos los moradores de la tierra. Y abre la pregunta, dice: ¿ha acontecido en esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas y los hijos de otra generación. Y más adelante habla de una crisis que había moral, espiritual, sacerdotal y económica. Entonces está diciendo: venga, eso es lo que ustedes le van a contar a sus hijos, la crisis que hay. Y es más fácil seguramente para nosotros hablar de lo mal, de las preocupaciones. Y en medio de eso aparece la promesa en el capítulo 2, versículo 28 del profeta Joel, que usted lo ha visto, lo ha escuchado tanto tiempo, que fue lo que dijo el apóstol San Pedro cuando estuvo en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando les dijeron: ustedes están borrachos, él les dijo: pero ¿cómo vamos a estar borrachos? Son las 9 de la mañana. Lo que ha acontecido, él lo ha escrito por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y escuche esto. ¿Y qué va a pasar cuando esa manifestación? Dice: los niños, vuestros hijos, ¿qué pasaría con ellos? Profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, eso habla de que Dios se va a revelar generacionalmente. ¿Por qué? Porque si solamente vemos niños profetizando, entonces la pregunta es: ¿esos niños a quién le van a profetizar? ¿Cómo lo van a hacer? Si solamente vemos jóvenes viendo visiones, si solamente vemos ancianos soñando sueños, pero cuando Dios habla del derramamiento de su espíritu, lo dice generacional. Y hoy quiero que pensemos si verdaderamente eso que Dios prometió lo estamos experimentando. Porque o vemos ancianos soñando sueños, o sea, hombres y mujeres de Dios adultos que están perseverando en la fe, que están cada día hablando, o vemos niños o vemos jóvenes, o verdaderamente somos una iglesia generacional donde hay ancianos que sueñan sueños. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay jóvenes que ven visiones y hay niños que profetizan. Entonces, recuérdeme un niño que profetizó. A ver. Jeremías, al parecer lo apartaron desde niño, pero tenía 17, me cabe como en joven. Pero la Biblia sí habla de un hombre llamado Samuel, que Dios se le reveló, era profeta del Señor y fue capaz de profetizarle ¿a quién? A un anciano que se llamaba Elí, que no estaba teniendo sueños de Dios, sino que le dio tanto sueño a... Ahora, pregunto, dígame a cuántos ancianos Dios se le reveló, que estaban ya entraditos en años. A Abraham, a Moisés, ¿cierto? Simeón. Hay un Dios que está buscando personas adultas para usarlas, ¿o no? Pero hay un Dios que está pensando en los Josías, que a los 8 años empezaron a reinar. Y era Josías de edad de 8 años y empezó a reinar en Israel. Oh, mi Señor. Pero quiero que me recuerde alguno de los jóvenes que Dios usó. David, Daniel, ¿qué más? Sadrach, Mesach, Abednego,
José, Gedeón. Muy bien. Entonces, ¿a qué voy? A que ese derramamiento del Espíritu tiene que ser generacional. De que las comunidades cristianas tienen que tener una propuesta para niños, tienen que tener una propuesta para jóvenes y tienen que tener una propuesta para ancianos. Y que usted no se puede sentir ni orgulloso porque es un niño que profetiza, ni orgulloso porque es un anciano que sueña sueños, ni orgulloso porque es un joven que tiene visiones. Simplemente usted tiene que entender que usted hace parte de un engranaje santo de Dios y que nos necesitamos y que nos tenemos que honrar. Menosprecian a los niños, los tienen en poco. Muchachito tan aburrido, este no se le aguanta a nadie, le quita el tenedor al diablo. Pilas, cuidado, porque ahí puede estar la profecía. Yo quiero testificar, vive Dios, que no miento. Mi esposa no está acá, está muy indispuesta, pero yo escuché a mi hija Sara. Ella tuvo una experiencia con el Señor a sus 8 años. Los viejitos acá me escucharon contar la experiencia. ¿Quién fue viejito y recuerda cuando yo conté? Ahí están los viejitos que saben, digo verdad en Dios, no miento. Fuimos visitados por el Señor y ella tuvo visiones de ángeles, de demonios. Y yo estábamos en un tercer piso, en la casa que tenemos en Frailes, en el lugar que habíamos apartado para orar. De hecho, Dios nos exhortó a través de ella, porque como eso de arriba no tenía ventanas, yo subía en las madrugadas a orar y un frío horrible. No, yo ya no subía en las madrugadas. Y Dios me dijo a través de ella: ¿por qué habéis olvidado este lugar? Y tal, pena ajena. Y Dios me dio una palabra a través de ella. Yo estaba arrodillado y así como un profeta: siervo mío, así te dice el Señor. Usted no lo cree, pero a mí me tocó verlo. Dios sabe que no miento. Yo he visto niños profetizando, pero también he visto jóvenes con visiones del Señor. Pero también he tenido el privilegio de conocer ancianos que cuando hablan, soñarán sueños, habla también de que son personas sabias que están impartiendo visión. Tuve el privilegio de distinguir el apóstol Miguel, que mandó un audio. Yo les mandé un audio: mi Salvador, 47 años en el ministerio, anda con su esposa, ha fundado 18 iglesias, un papá espiritual, una cosa muy bonita del Señor. Yo quiero animarlo para que usted, que es anciano, no menosprecie a los jóvenes, por favor. No son sino emocionales, no son sino brincones. ¡Ay, qué pereza! Cuidado. No. Pero quiero hablar con el que menosprecia a un anciano, con el que tiene en poco a una persona adulta, a una mujer de oración, a una mujer o a un hombre centrado, parco. Tenga cuidado. Hoy quiero decir, creemos en una iglesia creemos que muy probablemente podemos ver una señora adulta embarazada como estaba Elizabeth y que era llena del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo María? Empezó a profetizar sobre ella. ¿Qué hizo Elizabeth sobre María? Profetizó. ¿Y por qué? Porque fue llena de él. Y si me lo permite, ahí estaba Juan Bautista, que era lleno del Espíritu Santo y era profeta. Perdón, ahí están las 3 generaciones. Ahí está el bebé, ahí está la mamá y ahí está el anciano, Zacarías, que profetizó sobre Juan Bautista. Y María profetizó sobre Jesús. ¿Hubo visión? Porque cuando Zacarías entró en el santuario tuvo visión de ángel. ¿Hubo profecía? ¿Y hubo sueño? Sí, porque Dios se le reveló a José en sueños. Otra vez. Hubo profecía, hubo visión y hubo sueño. Ahí solamente entre Zacarías, Elizabeth, María y Juan Bautista, ahí se aplica. Entonces, ¿cuántos años tenía María, cree usted, cuando el Señor vino sobre ella? No sé, póngale, especule. Uy, 13, tan chiquitito. Uy, los niños buscan su hogar tampoco, hombre. No, también es que sí. Yo acusarían al Señor de abuso de menores. No, pero póngale pues siquiera 20 pues, por barato. Póngale 20 a María. ¿Cuántos dice la Biblia que ya eran ancianos? ¿Quién? Zacarías y Elizabeth.
¿Y cuántos tenía Juan Bautista? 6 meses que estaba en el vientre. Otra vez. ¿Cuántos tenía María? Póngale. 20. Zacarías y Elizabeth, póngale ¿qué? 70. ¿Y cuánto tenía Juan? 6 meses de gestación. El uno fue lleno del Espíritu Santo, el otro tuvo visión, el otro profetizó. ¿Cómo la ve? No la había pillado. Ahí le vi la cara que no la había pillado. ¿Qué tal si María menosprecia a Elizabeth? No. ¿Qué tal si Elizabeth menosprecia a María? ¿Qué tal si Zacarías tiene en poco a ese bebé? ¿Quién fue Juan Bautista? Que de los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que Juan. Otra vez. ¿Quién fue Juan Bautista? De los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que él. Ahora, en ese entendimiento, quiero decir, ¿cómo se preserva la fe? ¿Cómo hacemos para que verdaderamente nuestras generaciones perseveren en el Señor? El Salmo 78, nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 78, por favor, versículo del 1 al 8. Muy bien, Salmo 78. Dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos ¿qué? Oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Entonces está hablando un hijo de que el papá le contó, las cuales hemos oído y entendido, nuestros padres nos las contaron, y no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que él hizo. ¿Recuerdan por qué se perdió la generación? Porque no les contaron, porque no les enseñaron, porque nacieron sin fereceos, sin amorreos, sin faraón, ¿cierto? Con agua, con comida, con todo. ¿Y qué? No les contaron que eso no era gratis, que había habido un proceso y que Dios había estado ahí, y es el problema. ¿Sí ven? Entonces dice, verso 5, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que ¿a quién? A sus hijos. Ponga harto cuidado en eso de notificarse, que al final esa canción que cantaron, yo no sabía que iba a haber ese especial con esa canción, pero mi presentación no tenía proposición. Recuerden que yo tengo siempre conclusión y proposición, y ese texto me lo dio el Señor en la alabanza. Entonces fuimos y lo colocamos. Santísima Trinidad, mire eso. Sagrado rostro, árbol de la esperanza. Bendito sea el Señor, como fui humilde, confesé mi pecado y mi debilidad, Dios me honró. Un aplauso al Hijo de Dios, por favor. Siempre mucho mejorcito, como así. ¿Qué dice? Pero nuestros hijos debían conocerlas. Debemos ¿qué más? ¿Y por qué? ¿Qué pasa si no contamos esas obras de Dios? Muy bien, espérenme que yo no la tengo acá. Sigo leyendo en esta versión. Para que sepan la generación venidera, los hijos que nacen y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos. Entonces, básicamente, lo que está diciendo el escritor es que no transmitieron el conocimiento, no transmitieron la experiencia, y eso hizo que las personas no confiaran en el Señor. Básicamente, lo que estábamos leyendo en Jueces capítulo número 2, versículo 10, el salmista lo está contando acá. Y esa es la crisis que nosotros encontramos.
Déjeme, le coloco un ejemplo. ¿Dónde nace el Evangelio? En Jerusalén. ¿Dónde llega? A Asia. ¿Y dónde se establece? En Europa. Si usted fuera a Suecia, usted se encontraría monumento a los que empezaron la iglesia, ¿o no? Que en estos días hasta las personas obscenas pintaron los monumentos y demás. ¿A qué idioma se tradujo la Biblia por primera vez? Alemania, ¿no? En alemán, perdón. Les pregunto, ¿Inglaterra fue cuna del Evangelio? Carlos Spurgeon, Moody, ¿cierto? Bueno, pregunto, ¿hoy qué son? Musulmanes. ¿Qué pasó con Europa? Apostataron. Esa semilla de Europa, esos ingleses que fueron perseguidos, ¿se vinieron para dónde? Para los Estados Unidos, ¿cierto? Y Canadá. Fundaron una nación bajo el temor de Dios, ¿cierto que sí? Llegó a ser tan poderosa, y así como Dios quiso hacer con Israel, que Israel fuera conocida y que todas las naciones vinieran a ver cómo era que ellos eran tan prósperos, pues entonces Dios lo hizo con los Estados Unidos en su momento. Pero ¿qué ocurrió? Que Estados Unidos creció en el Evangelio por expansión. Entonces empezaron a mandar misioneros a todo el mundo. Acá llegaron los misioneros americanos, ¿cierto? Pero no crecieron por profundidad, por generación. ¿Crecieron por qué? ¿Por qué? Por expansión, pero no crecieron por profundidad, por relación. Y entonces, lastimosamente, las generaciones no conocieron del Señor. Si usted va a Estados Unidos, la fe evangélica es cultural. O sea, la gente culturalmente va el domingo a un auditorio. La fe romana no es la más fuerte en Estados Unidos, es la fe cristiana. Pero perdió la esencia, perdieron las generaciones. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Que lastimosamente perdamos nuestras generaciones. Y entonces ya no confíen en Dios y pierdan su comunión con el Señor. Miremos las imágenes, ahí atrasito. Un abuelo enseñando a su nieto, y la siguiente, eso. Un padre enseñándole ¿a quién? A sus hijos. Y como a un niño a veces es difícil enseñarle la literalidad, le aseguro que en la vivencialidad uno le enseña las verdades de Dios. ¿Cuál es la advertencia? Que usted no me va a creer, o usted ahora sí me cree. Que si nosotros no ganamos esa generación puede ser la que apostata. O sea, los que deberían creer se van a apartar más. Voy a pedirles un grado de atención. Mírenme, ¿cuál es la advertencia? Que usted no se puede imaginar que una persona que sea tercera generación de cristianos, que el abuelito fue no sé quién, que el papá no sé quién, que esa persona termine adorando ídolos. O sea, ¿cómo se va a imaginar usted al rey Salomón adorando ídolos? Pues para que vaya viendo. ¿Qué pasó con esa generación que se convirtió en una generación qué? Contumaz. ¿Y qué más? Y rebelde. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con esa generación? ¿No dispuso qué? ¿Cómo les parece que esa generación que no conoció al Señor, si usted ha leído el libro de los jueces, usted se va a encontrar con que esa generación apostató y se fueron a adorar ídolos, estatuas? Yo crecí en la fe cristiana, mi abuela permaneció en la fe, mi mamá primero y luego mi papá. Yo no sé hacer el rosario, yo no sé la liturgia de la misa. Usted quedaría aterrado donde yo salga Santa María Madre de Dios. Usted dije, ¿cómo? Porque no crecí en la tradición. ¿Qué pasó con esta gente? Que después de que sus papás no les contaron que Dios había derribado los ídolos en Egipto, que Dios se había manifestado en una columna de fuego, que Dios era el que les había provisto, se fueron a adorar dioses que buscaban el sol, que buscaban las lluvias,
que sabiendo que Dios era el que hacía que pudieran tener hijos, se fueron a buscar dioses que les dieran hijos. Si no guardamos las generaciones, lo que va a hacer el enemigo es que va a hacer que alguien que debería ser más cristiano que el sobre los diezmos se vuelva el más apóstata. Usted no. Escuche bien, el plan del SATA es que si no marcamos la generación de nosotros, pues esa generación, en vez de decir, no, es que me dio ahí, no, esta gente nunca había conocido los ídolos. ¿Cómo se van a adorar ídolos? Esta gente había visto a Dios, sabían de Dios, y cómo se van a tirar a vivir peor que con los que no conocían al Señor. ¿Sabe qué dice el profeta Jeremías? ¿Qué nación ha cambiado de dioses? Pero ustedes me cambiaron a mí. Eso dice el profeta Jeremías. ¿Qué nación cambió de Dios? Pero ustedes sí me dejaron a mí. Fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen. Hoy quiero decirle, si nosotros no entendemos que hay que enseñar generacionalmente y marcar, probablemente tengamos que experimentar eso, una generación contumaz y una generación rebelde que no dispuso su corazón ni le fue fiel al Dios de su espíritu. Si el problema está en comunicar, yo quisiera preguntar, entonces ¿será que es que estamos comunicando incorrectamente? Porque lo que hizo el Señor es que dice en su palabra que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Testigos. O para contar, pero ya no contar una historia, sino contar una vivencia. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia que vamos a marcar nuestras generaciones? Por eso terminé con Hechos 1:8 y empezamos hablando de Joel 2. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que cuando nosotros mismos hemos sido llenos del poder de Dios, hemos experimentado la gloria del Señor, cuando usted le va a compartir a su generación, a sus nietos, a sus hijos, a sus bisnietos, a sus sobrinos, usted les va a compartir llenos del poder. ¿Qué fue la diferencia cuando escucharon a Pedro? Que dijeron, esta gente es del vulgo y sin letras, pero han estado con Jesús. ¿Qué pasó cuando los escucharon? Dice la Biblia que estaban compungidos de coraje. Y el problema de la generación era que no habían dispuesto ese era el problema. Entonces le digo, necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos eso que la Biblia dice que iba a pasar, esa gran promesa del Señor, que lo había profetizado Isaías, que lo había profetizado Ezequiel, que lo había profetizado Joel, que lo anunció Juan Bautista, que lo anunció Jesús, y era que se recibía poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y el poder es para qué? Pastor, para orar y que la gente tiemble. Para pero testificar con poder. Y entonces esas personas cuando hablaban con poder, enseñaban con poder. Y esa va a ser la diferencia. Cuando nosotros seamos investidos del poder y podamos ministrar bajo ese poder. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue enseñar un poco de historias y tarde que temprano la gente no se convenció. Pero si usted está lleno del poder de Dios, probablemente sus hijos, más que palabras, vean una manifestación. Mis hijos, sus nietos. Por eso Joel se cumple en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 2, advertido por Jesús. Mi conclusión es, vamos a marcar nuestras generaciones cuando experimentemos verdaderamente lo que es la llenura del Espíritu Santo. Contra eso nadie va a tener cómo refutar, nadie va a tener cómo argumentar, nadie. Dios hizo un pacto con Abraham y Dios le dijo a Abraham que él lo había escogido. ¿Sabe para qué? Para marcar las generaciones. Capítulo 18 de Génesis, por favor, léalo conmigo.
¿Por qué Dios escogió a Abraham? Versículo 13. Él enseñará. No, espérenme que lo estoy buscando. Él enseñará a sus generaciones. Dice el capítulo 18, versículo 16, perdón. Los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabe qué sabía Dios? Mire esto y póngale harta atención. Porque yo sé que mandará ¿a quién? ¿A quién mandará? Y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué Dios hizo un pacto con Abraham? Porque Dios sabía que Abraham le iba a enseñar. ¿Cómo le enseñaría Abraham a Isaac? ¿Cómo le enseñaría Isaac a Jacob? ¿Cómo le enseñaría Jacob a sus tribus? No estaba la Torá siquiera. Y en eso creo que es un reto para todos nosotros, poder, aún por encima de lo literal, que es muy valioso, enseñar la Biblia literalmente, enseñar con nuestra vida a que conozcan a Dios. Pastor Iván dice mucho: si nuestros hijos nunca fueran a una comunidad cristiana, si nunca tuvieran el acceso a una Biblia, solamente con la relación con nosotros podrían decir que conocen a Dios. Y uno se siente peinado, ¿no? Claro, porque es más fácil traer a alguien aquí 2 horitas, ¿no? Y ahí, usted conoce al Señor. No, perdóneme, lo trajeron a un auditorio. Y perdóneme, paran 2 horitas aquí. Usted viene cada 15 días, 4 horas al mes. No, bueno, y si llega tarde, peor. Hacerle con un respeto, pero poder transmitir algo complicado. Pero necesitamos alcanzar la esfera de la educación para que esos niños pasen 6 horas al día, pero siendo instruidos en los caminos del Señor a través de la educación. Dios hizo un pacto con Abraham porque Abraham le iba a enseñar a sus generaciones a que confiaran en Dios. Yo quiero hoy orar por las generaciones. Usted, si tiene la escarapelita naranja, que es la primera, amarilla, póngase de pie, solo el que tiene el distintivo. Quiero orar por esa generación. Póngase de pie, muchas gracias. Y quiero que la otra generación extienda sus manos